Epístola, carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a leer en esta hermosa carta a los Efesios el capítulo 2 de Efesios, capítulo 2 de Efesios, versículo 1 hasta el versículo 10. Gloria sea al Señor. Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 10. Y en esta noche quiero que pensemos en la consagración como un acto de verdadera dedicación. La consagración, un acto de verdadera dedicación. Amén. Efesios 2, 1 en adelante hasta el 10 dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Padre, gracias por tu palabra que ha sido leída. Yo pido, Señor, en esta noche que tú hables a nuestro corazón. Queremos consagrar nuestra vida a ti. Gracias, Señor, porque queremos hacerlo como un acto verdadero, de verdadera dedicación, para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando consagramos nuestra vida al Señor, debe ser un acto verdadero. Es dedicar nuestra vida al Señor con todo nuestro ser de una forma honesta. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y hay una clave hermosa que encontramos en la palabra del Señor, que es la santificación. Consagrar nuestra vida para vivir en santidad. Consagrar nuestra vida para hacer la voluntad de Dios. Consagrar nuestra vida para cada día ser mejores. Cuando consagramos nuestra vida, estamos diciendo: Señor, haz tu voluntad, que tu voluntad sea perfecta en mi vida. Y cuando pensamos en esto, es algo que podemos en cada instante ponerlo delante del Señor. Es importante la consagración, consagrar nuestra vida para santificación. La santificación es un asunto de posición y de progresión. Estoy en santidad, pero cada día deseo ser o estar delante de su presencia para ser mejor. Es progresivamente, cada día debo ser mejor, cada día debo estar delante de su trono, cada día debo presentar mi vida, cada día debo vivir en consagración, es decir, en separación. Cuando encontramos el principio de la consagración, era el sacrificio de un carnero, que era como beneficio de la consagración. Y eso indicaba la santificación y la consagración.
Ustedes pueden leer luego en Éxodo capítulo 29 del 1 al 37 y expresa cómo se ofrecía un aspecto de consagración. Pero podemos avanzar en ese aspecto. También cuando pensamos en la consagración, que es algo progresivo, cada día entrego mi vida, cada día dedico mi vida, cada día pongo delante del Señor mi corazón, mi mente, todo lo que soy lo pongo delante del Señor, porque el Señor Jesucristo nos ha salvado, Él nos ha redimido y aún así está santificándonos cada día. Él cada día desea que seamos mejores. Hay un trabajo continuo a favor nuestro y qué bueno interiormente ir siendo transformados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cada día ser como Él, cada día afianzarnos en el Señor. Cuando pensamos en esto, entonces también es santificación. Y santificación es una responsabilidad de cada creyente, es decir, permanecer en esa consagración. Y cada creyente en Cristo Jesús debe ser responsable de permanecer. Es un crecimiento. Cuando elegimos buscar al Señor, cuando elegimos buscar la santificación, la consagración de nuestra vida, entonces ocurre un crecimiento, podemos decirlo así, positivo, bueno, agradable al Señor. Algo que al Señor le agrada es que cada día podamos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces es un crecimiento de bendición. Ahora, la búsqueda de la santificación involucra la entrega del cuerpo, de todo nuestro ser, entregar nuestro cuerpo al Señor, a su voluntad, a la guía, a la guianza del Espíritu Santo. Es importante, es tomar tiempo para desarrollar un proceso de bendición, que no sea apresurado, sino que sea cada día de meditación, de que sea consciente de que cada día vamos mejor para la gloria del Señor. Es como un recién nacido que necesita madurar gradualmente hasta ser adulto. Hay los grados de crecimiento en la vida. El recién nacido, el bebé, el niño, el infante, luego viene la adolescencia, la juventud, primera juventud, luego el ser ya una persona adulta, madurez y ancianidad. Y así es necesario cada día ir gradualmente hasta desarrollar nuestra vida en el Señor hasta ser adulto, aunque sabemos que en Cristo Jesús cada día será mejor. Así lleguemos a nuestra ancianidad, cada día necesitamos aprender de Él. Así que es el trabajo de la santificación, consagrar nuestro ser para cada día ser mejor. Y en la vida, cada vez nosotros podemos decir que somos nuevos, cada mañana hay vitalidad en la vida del creyente. El trabajo de santificación será finalmente completado en la vida de cada creyente cuando Jesucristo regrese por su iglesia, y esta es la esperanza de cada cristiano. Dice la Escritura, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Amén, mis hermanos. Gloria sea al Señor. Pablo dice a su iglesia, dice en la epístola de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 y 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros necesitamos ir avanzando en el propósito del Señor. Entonces, qué importante es consagrar nuestra vida. Al examinar el acto de consagración, por ejemplo, de Aarón y sus hijos como sacerdotes, lo narra Éxodo capítulo 8, versículo 8 en adelante, y el 1:36, o del 1 al 36, de Levítico, capítulo 8, versículo 1 al 36, podemos encontrar que es un acto de bendición. Es algo que va a tener mucha trascendencia dentro del pueblo. Y algo hermoso es que viene lo sobrenatural, la vida del Espíritu Santo en nosotros.
Lo sobrenatural es hermoso y podemos, hermanos, llevarlo a un término muy sencillo. Es la vida espiritual, es la vida de Cristo en nosotros. Es que cada creyente podamos vivir una vida espiritual genuina. Dice la Escritura que es la vida real. El que tiene el Espíritu de Dios, el que vive conforme al Espíritu, tiene la victoria, hay vida, hay bendición. Pero el que no tiene el Espíritu de Dios está muerto, es inerte. Necesitamos cada día como creyentes avanzar en el Espíritu Santo. Es importante cómo podemos avanzar en la bendición. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, podemos entender cómo un becerro o un carnero era elegido para que asumiera el papel más importante en el acto de la consagración. Era necesario sacrificarlo. Pero es importante hoy permitir que el Señor llegue a nuestro corazón, llegue a nuestra vida y que seamos consagrados al Señor como lo fue Aarón y sus hijos, en un sacerdocio, en una vida de bendición. Es avanzar en la bendición. El Señor pide nuestro ser para que Él pueda habitar en nosotros. Dice la Escritura, podemos leerlo en la Escritura, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Capítulo 6, versículo 19. La importancia en la cual nosotros debemos presentar nuestra vida delante del Señor para ser templo del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que ya no somos nuestros, sino que el Señor, en Él somos pertenencia del Señor. Y en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, expresa la Escritura diciendo: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, de manera que ya no nos pertenecemos, ya no te perteneces a ti mismo, eres propiedad, somos propiedad hermosa del Señor Jesucristo, somos propiedad del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y pide entonces, podemos decir o pedir que nuestro cuerpo sea el templo de Él, del Espíritu Santo. Podemos decir: Señor, yo quiero que tú seas el dueño de mi vida. Ya no somos de nosotros mismos, ahora pertenecemos al Señor. Él es nuestro dueño y es sin reserva que lo entregamos todo. Solo estamos guiados bajo la voluntad del Señor. Y eso es hermoso cuando entregamos nuestra vida al Señor. En Romanos, capítulo 12, versículo 1, también expresa la Escritura la importancia de consagrar nuestra vida a nuestro Señor. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oh, hermanos, es consagrar nuestro ser al Señor, es entregar al Señor toda nuestra vida. Si entramos en esa bendición, en la plenitud, en la gracia del Señor, vamos a avanzar y el Señor hará que cada uno de nosotros seamos sus siervos. Él no permitirá que lo nuestro se mezcle con lo humano se mezcle, o lo malo se mezcle con lo malo se mezcle con lo bueno, ni lo bueno se mezcle con lo malo, ni lo espiritual se mezcle con lo carnal, sino que al estar sometidos en la voluntad del Señor, entonces vamos a avanzar en la vida de santidad. Él busca entonces que cada uno de nosotros podamos ser investidos como sacerdotes, así como lo fue Aarón y sus hijos, para bendición. Todo lo entregó a Él.
Hoy podemos asumirlo, hoy podemos sumarnos, hoy podemos agregarnos a aquellos que entregan su vida totalmente, sin reserva, a la soberanía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, que Él establezca su vida en nosotros, que Él establezca, que el Señor establezca su voluntad en nosotros, para que podamos tener esa naturaleza divina. Entonces, la consagración, al ser un acto verdadero de dedicación, en primer lugar, entonces, me expongo a morir. Es necesario morir. Consagración también significa dedicación. Y eso es lo que hace o permite que una cosa, un objeto, igualmente una persona, sea usada exclusivamente o con exclusividad para un oficio no a nuestra forma de ver las cosas, sino a la forma del Señor, para que vivamos agradando al Señor. Cuando pensamos en Aarón y en sus hijos, ellos estaban frente ante los ojos del pueblo y podían servir para otras cosas, pero Dios los dedicó para el servicio de Él, exclusivamente para el servicio de la casa del Señor, para adorarle. Ahora, la ofrenda de Dios fue la muerte de ellos, morir a su forma de pensar, para que el Señor hiciera exclusivamente su tarea. Y de esta misma forma, al Señor hacer la tarea exacta para bendición de sus vidas. Hoy también Dios quiere hacer una tarea hermosa en nosotros para bendición. Dice la Escritura en Isaías capítulo 6, versículo 5, cuando habla el profeta, dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habiendo en medio y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces podemos entender esto: el Señor nos hace ver a Dios, y cuando estamos ante su presencia somos conscientes de la gravedad de lo que es nuestra vida, nuestra naturaleza caída. Entonces, cuando estamos delante del Señor en consagración, es necesario que entendamos que nos exponemos a morir. Y hay que morir definitivamente. Somos conscientes de esa gravedad de nuestra naturaleza divina. Y allí, hermanos, es cuando comprendemos la necesidad de ser purificados. Cada uno de nosotros necesitamos ser purificados. Cada uno de nosotros necesitamos decirle: Señor, entrego mi vida, mis manos, para que tú las purifiques. Señor, entrego mis ojos, Señor, para que puedan ver la gracia, el impulso, la ternura de tu amor. Entrego mis labios para hablar todo lo que sea conforme a tu palabra. Y entonces esa necesidad de ser purificados empieza a ser una realidad en nosotros. Entregamos nuestro diario caminar, entregamos nuestro diario vivir. El Señor se hace real en nosotros. Podemos ver su gloria, podemos experimentar su gracia, podemos avanzar en bendición. Y ahí es donde se manifiesta esa gracia preciosa del Señor. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. El don del Señor viene sobre nosotros para bendición, para que seamos consagrados, santificados, purificados por medio de su gracia, por medio de su amor. Entonces, allí comienza la diferencia entre lo que es el Señor y lo que soy yo. Empieza igualmente su santidad. Y también se descarta mi pecado. Ya no está la naturaleza conforme el pecado que actúa en mí. Ya empezamos a entender lo que es la luz y las tinieblas. Y aunque pueden existir en mí, pero ahora ya entiendo que yo vivo para hacer luz en medio de las tinieblas. Yo vivo para ser sal en medio de una humanidad contaminada. Yo vivo para santidad y no para pecado. Y de esta manera podemos estar cada uno de nosotros exponiendo nuestra vida para que cada día podamos tener un futuro mejor. Cada día.
poder entender que cada día será mejor, para bendición. Y cada día poder dar fruto de bendición, fruto de gloria. Y todos los aspectos en nuestra vida empiecen a ser robustecidos. Nuestro fruto, las hojas, las ramas y cada uno de nosotros podamos estar expuestos a mantener unas buenas raíces. Pero es necesario morir a todo lo vano. Ahora, algo en cuanto a la consagración, es decir, yo no. El yo dentro de mí se acaba. El ego. Consagración no es una entrega superficial. Consagración es una entrega total del ego. Ya no yo, o yo no vivo, es Cristo el que vive en mí, donde yo soy y donde solo voluntariamente puedo ser transformado si lo deseo y si lo permito. Pero el yo debo dejarlo de lado, yo no. Debo dejar que ahora Cristo opere en mí. Cuando entendemos esto, empieza entonces la acción de purificar mi vida por medio del lavamiento de la sangre de Jesucristo. En Isaías capítulo 6 podemos leer, ya leímos una porción, pero podemos leer hasta el 7 diciendo: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Entonces, esto implica que seremos limpiados, que seremos librados, nunca más dominados, nunca más hay pureza en nosotros. Ahora, hay un rompimiento. De hoy en 8 días vamos a tener un tiempo de rompimiento, donde vamos, mis hermanos, a orar para que cada día podamos avanzar en la bendición de Dios y podamos entender que el Señor con nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No debemos estancarnos en la vida cristiana. Hay momentos en los cuales, hermanos, permitimos que el enemigo quiera gobernar nuestra vida, pero si estamos consagrados al Señor, el enemigo no podrá acercarse. Por eso el aspecto del rompimiento es importante. Y el rompimiento es debido a que lo que es permitido para un hombre ordinario no lo será para mí como espiritual. Es importante que lo que el hombre ordinario permite en mí no debe estar, porque ahora está Cristo en mí. Dice la Escritura en Hechos capítulo 5, versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario que la gloria de Dios sea manifestada en mi vida para que pueda existir un rompimiento. Y ese rompimiento, hermanos, lo experimentamos cuando hacemos lo que es conforme a la voluntad de Dios. Ya no es mi yo, ya no es mi ego, ya no es mi forma de ver las cosas, es la manera de ver las cosas a la manera del Señor. Pedro, Juan estaban expuestos ante los gobernantes. Y los gobernantes los sacaron de la cárcel y le dijeron: bueno, pues si ustedes siguen proclamando a Jesucristo, tendremos que azotarles y cada día llevarles a un tremendo martirio. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, con ese de nuevo, dijo: no, es necesario, es importante que entiendan esto, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, así padezcamos lo que ustedes quieran hacernos,
muertes, cárcel, martirio, ser maltratados, no importa, vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice la Escritura que aquellos hombres, después de que escucharon a Pedro, se quedaron atónitos, se quedaron perplejos y dijeron definitivamente, al escuchar la sabiduría de Pedro, dijeron, este hombre ha estado con Jesús. Y estar con Jesús significa consagrarme, consagrar mi vida al Señor, que mi corazón sea conforme el corazón del Señor. Y por eso el tercer aspecto en la consagración en cuanto a este rompimiento es la santificación. No es otra cosa sino que el reemplazo de nuestra naturaleza pecaminosa, egoísta, por esa naturaleza divina. Dice la Escritura en 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Santificación significa que ahora lo que está en nosotros es la naturaleza divina. Todo lo pecaminoso, todo lo vano, todo lo que contamina ha sido quitado de nuestra vida y ahora está la naturaleza divina. Santificación. Por el rompimiento hemos dedicado nuestra vida al Señor. Ya no gobierna el enemigo. No obedecemos al pecado. No obedecemos a aquellos que quieren posiblemente imponer cosas que no son correctas en nuestra vida. Yo agradezco al Señor porque en nuestra Constitución Nacional, aquí en Colombia, está la libertad de cultos. Y si no estuviese la libertad de cultos, seguiríamos adorando al Señor, seguiríamos levantando nuestras manos y buscaríamos la manera de reunirnos como iglesia y proclamar que Jesucristo es el Señor, como lo hacen muchos países que son guiados por el enemigo. No sé si muchas veces, pienso yo, será necesario que exista persecución para que la iglesia del Señor se despierte. Pero necesitamos entrar en ese rompimiento. Decir, aunque me prohíban, yo quiero hacer lo que me dice el Señor, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Amén, mis hermanos. Obedecer a Dios nos lleva a la santificación. Y de esta manera, entonces, la naturaleza divina empieza a gobernar nuestro ser. Para bendición, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces, todos los aspectos, cosas como, por ejemplo, el amor al dinero, la ambición, el egoísmo, mi voluntad en el hogar o hasta en la manera de querer formar un hogar para aquellos que no lo han formado. No ser exclusivos o excluyentes más bien, sino cada día permitir que la gloria del Señor sea bendición. Podríamos ser exclusivos solo para Dios. Soy del Señor, soy el único que está en mi corazón es el Señor. Debo ser fiel a Él. Eso sí debe ser real, pero cada día poder llamar a otros para que juntos podamos adorar al Señor con nuestro corazón y de esta manera avanzar de una forma preciosa para agradar al Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces debemos vivir para agradar al Señor, para agradar al Rey de Reyes, de manera que si escogiéramos en nuestra vida muchas veces o seguir en los deleites del pecado o seguir a Cristo, podamos decir, quiero seguir a Cristo. El hacer tu voluntad me ha agradado. El hacer tu voluntad es hermoso para mi vida. Quiero avanzar para bendición. Y entonces Él espera una respuesta en nuestro accionar, que podamos hacer lo que Él quiere que hagamos, porque Él produce en nosotros el querer como también el hacer.
Y es algo que hemos venido insistiendo, mi hermano. En la consagración está el deseo de Dios para con nosotros. Pero no debemos quedarnos solamente ahí, en el deseo que Dios tiene, porque Dios quiere que realmente seamos buenos creyentes, que seamos buenos hombres y buenas mujeres santificados, viviendo para agradar a Él. Él desea colocar ese sentimiento en nosotros, pero no quiere que se constituya o que se quede como un sentimiento. Él quiere que cada día hagamos lo que Él produce, ese querer que Él produce nosotros lo hagamos. Porque eso es una acción de rompimiento para bendición. Es decir, podemos decir que el Señor nos motiva cada día a ser mejores. Y el ser mejores es una acción, no es un deseo. Yo puedo ser mejor si hay acción. No es un querer, no es un anhelo. El ser mejor requiere de un accionar, de una motivación. Es como un motor que está funcionando continuamente. Cada día debo ser mejor, cada día debo anhelar mejores cosas, cada día progresar. La senda del justo es como la luz de la aurora, hasta que va creciendo, hasta que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Ahora, consagración es muerte a mi voluntad. Así como es muerte a mi yo, es muerte a mi voluntad. En Jeremías capítulo 1, puede mirar usted la escritura, el versículo 4, versículo 12 hasta el 12, dice la escritura: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir. Diga conmigo, arrancar, destruir, para arruinar, diga arruinar, y para derribar, diga derribar. Pero diga también conmigo, para edificar y para plantar. Gloria sea al Señor. Hay que derribar todo lo que obstaculiza nuestro avanzar. Por eso es necesario consagrar nuestra vida al Señor. Consagración es muerte a mi voluntad. Dice la Escritura entonces que me ha puesto para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, sigue diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y le dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. La palabra del Señor no solamente está escrita, debe ser una acción en cada uno de nosotros, porque el Señor nos ha puesto para arrancar, para derribar, para arruinar, y nos ha puesto igualmente para edificar y para plantar. Y el Señor desea que esa palabra sea puesta en acción. Dice, mira la vara de almendro, que bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Mi hermano querido, yo quiero decirte algo. Si no consagramos nuestra vida al Señor, vamos a vivir conforme nuestros deseos engañosos. Pero si usted quiere que la palabra de Dios sea una realidad en su vida, es necesario consagrar nuestra vida al Señor. Consagrar muerte a mi voluntad. No más mi voluntad. Ahora deseo hacer la voluntad de Dios. Y cuando la voluntad de Dios empieza a desarrollarse en nosotros, entonces el Señor empieza a utilizarnos
para arrancar lo que está por ahí molestando, estorbando, para destruir lo que está impidiendo. Hay muros que se levantan, que es necesario destruirlos. Cosas, obstáculos que se levantan y que no quiere que avancemos en la bendición del Señor. Y yo agradezco al Señor por mis hermanos que están hoy aquí, porque sé que en la medida en que la iglesia del Señor consagre su vida al Señor, se derribarán muros. Cada cosa que el enemigo ha querido levantar y construir contra nosotros quedará deshecho, porque el Señor lo ha dicho, nada le podrá hacer frente. Amén. Así lo dijo el Señor a Josué. Nada te podrá hacer frente. Y así lo dice el Señor hoy a nosotros. Nada nos podrá hacer frente. El Señor hoy te dice a ti, nada te podrá hacer frente, porque como estuve con Moisés, voy a estar también contigo. No temas ni desmayes, porque el Señor está contigo. Mira, le dice el Señor, te dice el Señor, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo donde quieras que tú vayas. Esa acción donde quiera que tú vayas quiere decir que hay una acción, o es una palabra de acción, de realización. Y el Señor quiere, es el deseo de que la palabra del Señor se ponga por obra. Y nosotros somos los encargados de poner esa palabra por obra. Y si no lo hacemos nosotros, los que creemos, las piedras hablarán. Qué tremendo. Las piedras hablarán. Y cuando habla de piedras quiere decir aquellos que posiblemente están por ahí desprevenidos, y el Señor les va a hacer un llamado. Le da, yo quiero usarte a ti para bendición. Y ellos dirán, aquí estoy, Señor, para las que sea. Y serán utilizados. Y qué triste que a los que el Señor nos ha llamado para bendición estemos por ahí desapercibidos. Por eso, hermanos, consagración significa muerte a mi voluntad. No vivo yo más, Cristo vive en mí. Amén. Es Cristo el que vive en mí. La consagración, entonces, es el triunfo de la voluntad de Dios sobre la voluntad del hombre. ¿Quién debe triunfar en mí? Dios. Diga conmigo, Dios es el que triunfa en mí. Dígalo con fuerza, Dios es el que triunfa en mí. Y si Dios triunfa en mí, hermanos, ya no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Por eso consagración es el triunfo de la voluntad de Dios sobre la voluntad del hombre. Eso es consagración. Es la gloria de Dios sobre mi vida. Es avanzar en la bendición del Señor. Es avanzar en lo que Dios quiere para mí. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos bendecidos. Entonces el Señor se siente triunfante, y es triunfante. Porque Él no vino para ser derrotado. Él vino para ser vencedor. Y Él no quiere que tú seas derrotado, ni yo sea derrotado. Él quiere que tú y yo seamos vencedores. Por eso podemos celebrar el triunfo de Cristo cuando avanzamos, cuando le decimos no más al pecado, no más a la vanidad, no más al odio, a la violencia, al licor, a los vicios del mundo, no más. Ahí el triunfo del Señor es una realidad, porque es la voluntad de Dios sobre la voluntad del hombre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Dios quiere que cada uno de nosotros estemos en santificación. Esa es la voluntad de Dios, que estemos apartados de fornicación, de inmundicia. Y cuando la voluntad de Dios se hace real en nosotros, entonces el Señor dice, estoy triunfando en la vida de mi hijo, estoy triunfando en la vida de Daniel, estoy triunfando en la vida de María, estoy triunfando en la vida de Rosana, estoy triunfando en la vida de Yanira, estoy triunfando en la vida de mis hijos, estoy triunfando. Es el triunfo de la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Es el triunfo de la voluntad de Dios sobre la voluntad del hombre. Eso es consagración. Pero cuando nosotros nos ponemos desapercibidos al llamado de Dios, entonces Dios siente tristeza.
Y nos sigue llamando. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Entraré a él, quiere decir que entrará a nuestra vida. Cenaré con él y él conmigo. Dios ha demarcado un tiempo, y esto debemos tenerlo muy claro, hermano. Un tiempo, y ese tiempo es un tiempo de bendición. Dios ha demarcado ese tiempo para nosotros, para ti y para mí. Y es lo que espera el Señor. Él espera que demos nuestro sí a su voluntad. Hay un tiempo demarcado por el Señor, donde está esperando que su pueblo, que tú y yo, le digamos sí a su voluntad. Hoy podemos decir, digo sí a tu voluntad. Digo sí, Señor. Digo sí. Amén. Digo sí a tu voluntad. Digo sí a tu voluntad. Digo sí a lo que tú quieres para mi vida. Digo sí. Y el tiempo es ahora, mi hermano. Ese tiempo no en nosotros como creyentes no debe dar espera para consagrar nuestra vida al Señor. Es decirle ya, hoy, Señor, aquí está mi vida, mi futuro está en ti. Y cuando le decimos hoy sí al Señor, a tu voluntad, oh hermano, el futuro se despeja. Usted va a ver con más claridad las cosas. Hay personas que aún siendo cristianos temen al mañana. Algunos dicen, ¿qué nos deparará mañana? En Colombia están pensando todos y dicen, uy, si sube fulano de tal, qué cosa tan tremenda, y si sube el otro, uy, que nos vamos a ir a la crisis, y hay muchos que hasta usan estos santos lugares para decir, si ustedes hacen esto por aquel personaje, el país va a ir a la quiebra. Nuestro país no está en las manos de un hombre, nuestro país está en las manos de Dios. Yo le he dicho sí al Señor y veo un futuro muy hermoso. Podrán caer 1,000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no me van a afectar. Porque el Señor tiene un remanente al cual el Señor quiere bendecir. Y si seguimos orando por nuestros gobernantes, el Señor cambiará el corazón de los gobernantes, porque hoy le hemos dicho sí a la voluntad de Dios. Amén. Hay que avanzar, hermanos, consagrar nuestra vida, es decirle, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, aquí estoy todo es para ti, Señor. Digo sí a tu voluntad, digo sí, Señor, digo sí, tú eres el Rey en mi vida y yo sé que porque tú vives voy a triunfar mañana. Porque tú vives ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es del Señor, mi vida vale más y más solo por Él. Amén. Solo por Él. Consagremos nuestra vida, mi hermano, al Señor y se va a despejar todo para bendición. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, Él nos ofrece su ayuda. Si hay alguien que duda, el Señor quiere darnos su bendición. Y Apocalipsis capítulo 3, el versículo 21, expresa diciendo el Señor con toda bendición, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y el 21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oh mi hermano, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Que consagremos nuestra vida a Él. Si consagramos nuestra vida al Señor, aseguramos nuestro futuro. Y qué importante es invitar a otras personas a que consagren su vida al Señor. Es lo mejor. Consagremos nuestra vida al Señor. Yo le invito a mis hermanos que están aquí presentes, a los que están viendo por internet, consagre su vida al Señor y vaya el domingo y
cumpla su función como ciudadano y vote por el que quiera, pero consagre su vida al Señor. Nuestro futuro no está en las manos de un hombre, nuestro futuro está en las manos de Cristo el Señor, y el Señor se encargará de nosotros para bendición, amén. No se detenga en confiar en el Señor. Y si hay alguna duda al respecto, podemos entender que Él nos ayuda. En Hebreos capítulo 19, cuando nos queremos consagrar y decidimos decir sí, entonces la tercera persona de la Trinidad tomará posesión en nuestra vida y hará lo que está conforme a su santa y a su divina voluntad. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 19, expresa el Señor y da la palabra, dice el apóstol, el escritor de los Hebreos: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto es consagración. Y mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Vea esto. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si mi pueblo se humillare, llorare y buscare mi rostro, consagración, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué hará el Señor? Tomará posesión. Será el nuevo dueño de nuestra vida. Y solo podemos dedicarle a Él. Él decidiría el qué, el cómo, el cuándo. Todo va a depender de Él, ya que si entra en nuestra vida, lo hará para siempre. Permanecerá para que nosotros seamos victoriosos, ganadores. Es necesario que entremos. Preparémonos entonces, mis hermanos, para que comience el Señor a hacer a través de nosotros cosas sobrenaturales. Es decir, la vida del Espíritu empiece a operar en nosotros y podamos avanzar de una manera preciosa, y la meta de hogares sanos y fuertes se consolida y se consolidará en tu vida, en mi hogar, en tu hogar, en cada una de nuestras áreas. El Señor se consolidará, Él será el Rey sobre nuestra vida, y gloria será a Dios, a nuestro Padre, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y al Espíritu Santo, el gobernador del reino, porque Él reina y vive por los siglos de los siglos, para siempre. Amén. Digámosle hoy sí a su voluntad. Eso es consagrar. Consagrar es dejar que la voluntad del Señor sea sobre mi voluntad para bendición. Amén. Vamos a ponernos en pie. Gloria sea al Señor. Yo quiero que la voluntad de Dios triunfe sobre mi voluntad. Yo doy gracias al Señor. Y digo cada día sí a tu voluntad. Hermano, yo quiero decirles, no ha habido día en el que yo le he dicho al Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, en que el enemigo no haya querido atacarme. Pero cada día, quiere decir que aunque el enemigo ha querido atacarme, si no ha habido día en que el enemigo no haya querido atacarme, quiero decir que igualmente todos los días son días de triunfo en mi vida, y doy gracias a Dios porque Él me lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Vamos para adelante, mi hermano. Consagremos nuestra vida al Señor. Quiero hacer tu voluntad. Quiero entregarle todo mi corazón al Señor.
Quiero dedicarle toda mi vida, Señor. Y hoy quiero decirle, Señor, aquí está mi corazón. Aquí está mi vida. Aquí está, Señor, todo lo que soy. Todo lo que soy lo entrego a ti. Todo lo que soy lo doy a ti, Señor. Y mientras mis hermanos hacen una oración, yo quiero cantarle al Señor esto y no se detenga en decirle, aquí está mi corazón. Quiero decirle al Señor que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad.
Si tú has sido partícipe de este hermoso himno y has consagrado tu vida al Señor, dile: Señor, no dudes, Señor, en usarme conforme tú quieras. Aquí estoy, Señor. Quiero hacer solo tu voluntad. Solo tu voluntad. Eso es consagrar nuestra vida al Señor. Que la voluntad de Dios impere, sea real, sea la que gobierne nuestra voluntad. Aquí estamos, Señor. Consagramos nuestra vida y este será el comienzo de grandes cosas. Padre, porque aquí están tus hijos que hoy han consagrado su vida a ti, Señor. Les bendigo y declaro sobre ellos tiempos de gloria y de refrigerio. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén.